Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, el análisis del diario acontecer con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. Ponga mucha atención en lo que le voy a decir. Es muy importante. El catedrático Jesús Romero, director de la Fundación Isaac, que es una fundación sin afán de lucro que ayuda a los inmigrantes en la frontera, está alertando sobre un estudio que hicieron varias asociaciones en México en combinación con los Estados Unidos, y el estudio se llama La Boca del Lobo. ¿Por qué razón? Porque usando la pandemia, el plan del presidente Trump exige a los mexicanos quedarse en su territorio, que crucen la frontera solo aquellos que lo tengan que hacer de manera esencial. Médicos, enfermeras, personas que vienen a limpiar hospitales en Estados Unidos, mucha gente en las ciudades fronterizas. Cruza de Tijuana a San Diego, de Matamoros a Brownsville, de Nuevo Laredo a Laredo, Texas, de Reynosa a McAllen y de Rosita, Chihuahua a Del Río, Texas. Todo esto con el fin de hacer trabajos múltiples. Pero lo que el doctor Romero está tratando de alertar es que este programa llamado La Boca del Lobo es una alerta para quienes piensan viajar a México a pasar la Navidad o las fiestas decembrinas de Año Nuevo, como guste, piénselo dos veces. El doctor Romero a continuación nos va a explicar detalladamente cómo se teje esta maraña políticamente enjambrosa contra nuestra gente. Adelante, Chuy Romero, bienvenido, señor catedrático. Estamos muy atentos a tu investigación. Muchas gracias, Frank. Estamos aquí con un reporte migratorio sobre asuntos que impactan a la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos. El día de hoy vamos a meternos a la boca del lobo, porque resulta que así se llama, así es el título del informe que fue publicado, elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, en coordinación con otras instituciones, tanto de México como de Estados Unidos, al respecto de la situación de los migrantes en su retorno obligado a la frontera de México. Como se sabe, el programa de Donald Trump, que se llama Quédate en México, que es el que obliga a los extranjeros, a los migrantes, a esperar sus audiencias de solicitud de asilo ante los tribunales norteamericanos en las ciudades de la frontera del norte de México, desde Tijuana y Mexicali hasta Nuevo Laredo y Matamoros. Y claro, el reporte contiene información que ya hemos reportado y que es bien sabida. Hay números, hay más de 68,000 personas que han sido devueltas solamente contando desde enero del 2019 hasta noviembre del 2020. Y por supuesto, estas personas al regresar a México a esperar sus juicios de asilo, pues son presa de bandas criminales, son presa de coyotes, de los carteles del narco, y llama la atención que el reporte además añade y denuncia violaciones a los derechos humanos cometidas por el mismo Instituto Nacional de Migración
mexicano, la Policía Federal y la Guardia Nacional. Y claro, para hacer la cosa todavía más dramática, hay que añadir el factor del COVID-19 que por supuesto agrava las condiciones de estos migrantes que están hacinados en la frontera norte de México. Del lado positivo, el informe En la boca del lobo plantea una serie de recomendaciones muy interesantes. Por supuesto, la más importante de ellas, con tinte claramente político, es que México debe de anular ese convenio de Quédate en México que fue firmado por la Cancillería mexicana, que de acuerdo al reporte no tiene facultades en temas migratorios. Esa es una de las recomendaciones que llama la atención, pero por supuesto, más allá de eso, el reporte llama al gobierno mexicano a proteger a todos los inmigrantes de los actores armados estatales y del crimen organizado. Llama también al gobierno a responder adecuadamente al problema del COVID-19, a fortalecer inversión para así darles una acogida más integral a los migrantes. Y por último, hay un llamado claro al Poder Judicial para que se evalúen los actos delictivos y violatorios de los derechos humanos hayan sido perpetrados por quien hayan sido perpetrados. Ese es nuestro reporte hoy desde la frontera norte de México, sur de los Estados Unidos. Recuerde usted que mientras usted y yo sintamos compasión y podamos empatizar con aquellos que son vulnerables, vamos a estar en la posición de ayudar a resolver sus problemas y quizá otros también muy graves que aquejan a nuestros países. Gracias, doctor Jesús Romero. Realmente nos dejaste bastante intrigados y a la vez hay que pensar muy bien. Siempre decía el escritor Carlos Fuentes que él veía la frontera México-Estados Unidos como lo que es la herida más grande del mundo, la cicatriz que no se cura, la cicatriz que no cicatriza, y valga la redundancia, y sigue sangrando muertitos todos los días. Y hasta ahora, que estamos en época de pandemia y que no hay permiso para pasar la frontera, que está todo más regulado, mucha gente insiste en hacerlo de manera forzada, por el campo, por el monte, por el desierto de Arizona y Sonora, muchos lugares que hay para pasar, pero eso les viene costando finalmente la vida. Ahora, como yo siempre se los he dicho, no todos los que cruzan son mexicanos. En esos grupos de gente que ustedes ven pasar, vienen centroamericanos, vienen gente del Medio Oeste, de Irán, de Irak, vienen chinos, vienen asiáticos de muchos países, viene muchísima gente que trata de entrar ilegalmente o de manera indocumentada. De hecho, se sabe mucho que los chinos, los coreanos, llegan y con los documentos de uno trabajan alrededor de 6-7 personas. No sé cómo lo hacen, pero muchos de ellos falsifican o copian los documentos y tiene sentido, pues como todos se parecen, los ven iguales, pues está como aquel chiste que me recuerda, y disculpen, pero salió en un periódico, que llega uno de los asistentes de edición con el jefe de redacción a decirle: señor, se supone que están en China, hay otro niño extraviado, y le dice: sí, agarra la foto del muro,
O sea, tienen una foto del mismo niño chinito para todos, la cual ponen en la edición de siempre, porque todos son muy parecidos. Entonces, pues es una broma, pero realmente tiene mucho sentido. Ahora, lo que trato de hacer ver con estos detalles no es realmente reírme, sino que el fenómeno de los cruces fronterizos se está haciendo más peligroso cada día. Ahora, Estados Unidos ya no deporta a la gente a los países de Centroamérica como lo hacía antes, que los mandaba en avión. Ya no deporta a la gente a otras regiones del mundo. Ahora todos los pone en la frontera mexicana, lo cual conviene a ser un grave problema económico, político y social para el pueblo de México, ya que esta gente llega sin dinero, sin saber en ocasiones el idioma, y pues viven de lo que pueden, robar o trabajar en las esquinas ganándose la vida. Es muy difícil. Y si quería la cereza en el pastel, después de escuchar todo lo que nos explicó en detalle el doctor Jesús Romero, pues resulta que ya se preparan en Honduras 4 caravanas más, con cerca de 6,000 migrantes. Pero ahora no van a venir todos en un mismo grupo. Van a hacer la estrategia hormiga, que le llaman ellos mismos. Van a venir desperdigados en grupitos de 4 o 5. Incluso al momento de pasar las fronteras es más fácil. Y ya se empezaron a pasar unos a Guatemala y a llegar a México. O sea que muchos van a aprovechar las fiestas de Navidad en 2 semanas, pues para intentar internarse dentro de los Estados Unidos. Ya grupos de traficantes, tanto de drogas como de personas, empiezan a dejar correr el rumor de que ya sin el presidente Trump en la Casa Blanca, la inmigración va a poder ser igual que antes, en los tiempos de Obama. Cuando los niños podían pasar, les buscaban un patrocinador y ya se quedaban en los Estados Unidos. Pues se habla mucho de que ya va a ser más fácil. De hecho, hay un grupo de carteles que están preparando una estrategia para en el día que deje de ser presidente Donald Trump, venir a la frontera sur y derribar las partes del muro que su administración levantó. Esa es la idea que se tiene: dañarlo con lanzacohetes o chocarlo con tanques o derribarlo con herramientas, como puedan, como Dios les dé a entender, así lo van a hacer. Y todo para darle un mensaje al pueblo de los Estados Unidos, que está en una crisis, está dividido. Ya no son los Estados Unidos, ya son lamentablemente los estados separados y que se están hundiendo en una crisis de drogas, de los opioides, en una crisis política dividida completamente. Blancos y negros se atacan y se odian, no lo dicen, pero yo vivo aquí en los Estados Unidos, yo lo veo. Ya es el poder del más fuerte y ahí se meten ricos y pobres. Lamentablemente, el gobierno norteamericano enseñó a las minorías el camino de vivir fácil, recibiendo estampas, recibiendo ayuda de renta, recibiendo medicamentos gratis, y solamente basta que reciban un salario mínimo o que no tengan un ingreso para que incluso el gobierno les dé hasta una casa. Pues ¿quién va a querer trabajar así? Lo estamos viendo ahora en la pandemia. La gente que recibía los cheques de $600 por semana decía: ¿para qué me levanto del sofá a buscar trabajo si estoy ganando más de lo que me pagaban mis jefes? Entonces esto realmente
se está convirtiendo en algo caótico. Ahora, Vicente Fox lo dijo y el reverendo Sharpton fue a reclamarle, pero es muy cierto. Los mexicanos hacen el trabajo que los negritos no quieren hacer. Así es, señor expresidente Vicente Fox. Así lo dijo desde la residencia oficial de Los Pinos en una conferencia de prensa. Y al día siguiente, el reverendo Sharpton estaba reclamándole de manera oficial. El reverendo Sharpton es un pastor de una iglesia, pues ahora sí, a la que acuden afroamericanos, y le estaba reclamando que los afroamericanos realmente sí trabajan. Muchos sí, otros no. Pero, por ejemplo, yo hice una entrevista hace algunos meses y hablé con el jefe de ladrilleros, el señor Antonio Arteaga, gente que se dedica a levantar edificios de ladrillo, y me dijeron que en ocasiones los carros con 4 o 5 afroamericanos están esperando a que terminen el día de trabajo y les paguen. Y estos llegan armados de pistolas y les quitan todo el dinero que ganaron. Una triste realidad. Pero muchos abusan de la condición de indocumentados de mucha gente. Vamos a ver qué pasa en la frontera. En unas pocas semanas empiezan a llegar al sur del río Bravo todos esos centroamericanos, nicaragüenses, salvadoreños que se están agrupando. A ver qué sucede. Pero el doctor Jesús Romero, como parte de una organización religiosa, ora por ellos y dice que va a estar dispuesto a ayudarles, a proveerles vestido, alimento y a hacerles entender sus derechos legales para que puedan cruzar legalmente al territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Es triste, pero sucede. Ahora, mucha gente se está quejando de que ya no los dejan entrar a los edificios en algunas instituciones de la Ciudad de México. De hecho, pues sucedió que ya están instaurando los códigos en la Ciudad de México para poder aprobar el paso de clientes a las instituciones bancarias, a los restaurantes, a los centros comerciales. Ese famoso código QR, que son cuadritos y que uno lo lee con la computadora, pues llegó prácticamente para quedarse. ¿Por qué? Porque la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, instituyó ya el uso de este código de manera oficial para saber cuando las personas están en contacto con alguien más que ha dado positivo de COVID-19, ya sea en los autobuses del transporte, en varios negocios. Entonces, todo lo que necesita la gente es traer su celular listo con el programa de tomar fotografías para registrarse en cada negocio, y así la persona se estará actualizando en caso de haber estado cerca de alguien que dio positivo de COVID-19, o si esta persona pudiera ser asintomático y que pudiese traer el virus, avisarles a las demás personas para que precisamente se pongan en una cuarentena de 12 días. Ahora, ¿qué hay con este plan? Pues el plan es precisamente evitar cerrar tantos negocios para que la economía no se vea tan dañada, tan afectada, más de lo que ya está con esta pandemia. Pero tenemos al comentarista Jorge Lerdo de Tejada, quien nos explica perfectamente a continuación
cómo se están usando ya estos códigos en la Ciudad de México. Vamos a escucharlo con atención y el video también estará en el canal de YouTube de Charlas de la Noche. Adelante. Importante, una aplicación digital con código QR se está implementando a nivel global para la supuesta detección y control de la pandemia que vivimos. Esta medida se implementó en la ciudad de Wuhan, China, por lo que ahora se busca implementarla a nivel global. Aquí en México, el pasado 16 de noviembre del 2020, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, activó un sistema de código QR, rastreo de presencia, similar al de China, para ingresar a lugares cerrados como cafés, museos, oficinas, cines, teatros, gimnasios y centros comerciales. Además, acaba de integrar a todo el transporte público. Los establecimientos están colocando afuera de sus locales un código QR, en donde para poder entrar deberás escanear el código QR con la cámara de tu celular y al escanearlo deberás llenar un formulario con tu número telefónico. Actualmente se han inscrito 92.054 establecimientos mercantiles y se detectaron 440 personas infectadas y se tuvieron que alertar a 16.782 personas, las cuales supuestamente tuvieron contacto con infectados. Lo que hace el sistema es que te sigue y verifica si estuviste al lado de una persona infectada y de ser así, te notifica que hagas una cuarentena de 12 días. Sí, te llega una notificación a tu celular. Cuarentena 12 días. Lo que se pretende es que se lleguen a evitar los cierres absolutos y sustituirlos por cuarentenas personalizadas. ¿Será? Una medida similar, pero llevada a nivel planetario, será aplicada a través del Common Pass. El Common Pass es promovido por el World Economic Forum y por la Fundación Rockefeller. Ya saben que estas dos instituciones son unas amorosas Madres Teresas de Calcuta. El Common Pass será una especie de pasaporte digital donde tú tendrás que ingresar los resultados de tus pruebas de PCR, además de tu estado de vacunación. Así es, escuchaste bien, para viajar tendrás que aplicarte tu vacuna. El Common Pass deberá ser descargado e instalado en tu teléfono desde el Apple Store o Google Play y tendrás que aplicarte pruebas en un laboratorio certificado a nivel internacional registrado en la aplicación. Supuestamente, el propósito del Common Pass es brindar viajes aéreos y transfronterizos más seguros para los gobiernos y para las aerolíneas, así como para los pasajeros. Esto debido a que se conocerá el estado de salud del pasajero previo al viaje. Y si el propósito es que te pongas a fuerzas la vacuna y seguirte y acabar con tu privacidad, bueno, eso no, ¿verdad? Star Alliance and SkyTeam, alianzas globales que representan a 58 aerolíneas, están presionando supuestamente a los gobiernos para que reemplacen las restricciones de cuarentena con los resultados del Global Pass para viajar seguro. Desde el 1 de octubre, el Common Pass ya empezó a probarse en distintas aerolíneas en vuelos entre Hong Kong, Singapur, Londres y Nueva York. Una de ellas y la estrella es United Airlines. Y la segunda fase consistirá en verificar que te hayas puesto la vacuna y sin vacuna no hay código QR y sin código QR pues no hay viaje y no habrá otras cosas en el futuro próximo como comprar, como vender, como conseguir un trabajo, etcétera, etcétera. Así es que bienvenidos a la nueva era del Common Pass y del código QR. Patrocinado por el World Economic Forum y la Rockefeller Foundation. Déjame tus comentarios. ¿Qué opinas tú? Muy detallado esta información que nos da el señor Lerdo de Tejada, pero yo me pregunto, en la Ciudad de México todavía hay gentes, algunas de extracción popular, de las zonas rurales, de alrededor del Distrito Federal, bueno, que ya no es Distrito Federal, de la Ciudad de México, que esas personas no usan celular. Entonces, ¿cómo van a hacer para entrar a los edificios? Va a ser algo difícil y parece ser que la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pensó solamente en cierto nivel económico de personas, mas no en las personas pobres.
Entonces, realmente esto viene a ser otro problema. Esperemos que no se agudicen. Ahora, se habla mucho de que van a recibir ya la vacuna y que un día se va a hacer un entrenamiento y al día siguiente se empieza a vacunar. Las fechas han variado, por eso no las doy. Pero tanto en la Ciudad de México como en otros países, pues se ha visto con mucha expectativa la distribución de vacunas. Hay quienes sí se la quieren poner, hay quienes no se la quieren poner. Vamos a ver qué resulta, no vamos a especular. En los Estados Unidos también ya se empezó el día de hoy a aplicar las vacunas. En hospitales de Wisconsin, en la Florida, en casas de ancianos. De hecho, en este momento que mencioné de Wisconsin, hay una gran tormenta de nieve que se agudizó esta noche, afectando a 70 millones de norteamericanos. Vamos a ver si esto les permite seguir distribuyendo. Pero ya dijo el jefe del Pentágono que si la distribución de la vacuna se ve afectada por las tormentas de nieve, todos los lugares tienen una locación para llegar a entregarla, una locación que es confidencial, que solo el Pentágono maneja, donde hay refrigeradores con las temperaturas que se requieren y será en días posteriores cuando regresen a completar la distribución o que el tráiler se quede en ese lugar hasta que se pueda hacer la distribución. Entonces, todo está básicamente ya regresando a esa esperanza de que teniendo la vacuna se va a poder minimizar el contagio. Esperemos que así sea. Mientras tanto, pues circula en el internet, yo no soy muy dado a especular. Magali Reina, quien está indispuesta el día de hoy, me mandó un texto que también me llegó por parte de varios amigos de México, en el sentido de que ni lo voy a leer porque no tiene fuente, no tiene nada confirmado, pero se habla en términos generales que el laboratorio de Wuhan, China, donde supuestamente se escapó el virus, es propiedad de la compañía Pfizer y Glaxo, que en sociedad tienen varios negocios y se va derivando la cadena de cómo la propiedad en parte ahí es del señor George Soros y cómo va llegando hasta Bill Gates, el dueño de Microsoft. Justamente semanas antes de que empezara la pandemia en Nueva York, Bill Gates dirigió con su fundación un drill. Un drill es un entrenamiento de qué hacer en caso de una pandemia, y lo hicieron en un sector de Nueva York clandestinamente. Pero todo eso se me presta realmente a una especulación. Entonces, yo le recomiendo que busque los medios serios para informarse a este respecto. Yo no creo, por muy inteligente que sea el señor Bill Gates o el señor Soros, que se presten a una jugada de esta magnitud. Pero bueno, se nos ha agotado el tiempo. Mañana es Viernes de Frena con Gilberto Lozano y la señora Beatriz Pajés de la revista Siempre con sus comentarios en nuestra edición. Le agradecemos su atención, que pase muy buenas noches y gracias Jesús Romero por su contribución, y a Magali esperamos que se recupere pronto para que nos acompañe lo antes posible. Hasta entonces, gracias. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.
Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.